Ahora sí. Hola, Kelly. ¿Sí? Bueno, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas al conversatorio virtual Cómo nos miramos entre animales. Está enmarcado en la exposición de Pau Delgado, Escuchame una cosa, una exploración artística realizada en torno al tema de la comunicación entre humanos y otros animales, y se basa en la experiencia en encuentros con animales. Es una curaduría de Andrea Giunta y la pueden visitar en el ex recinto de las jirafas del Zoológico Villa Dolores. Y les contamos que está abierto de miércoles a domingos de 12 a 17 horas. Estamos transmitiendo por YouTube, así que nada, también lo pueden ver ahí y va a quedar en el canal. Bueno, le damos la bienvenida a todos, así que estamos acá cualquier cosa. gracias a la gente que veo que entró acá a Zoom, a Carmen, Claudia, me encanta que estén ahí. Y bueno, por supuesto, quería agradecer a Julieta y a Jorge por aceptar mi invitación a participar. Eh, Ahora voy a presentarles brevemente, voy a leer una mini biografía de Jorge y de Julieta. Pero bueno, como decía José, este encuentro, esta conversación es en el marco de esta muestra que estoy presentando en el Zoológico de Villa Dolores, en Montevideo. Eh, bueno, en torno al tema de la comunicación interespecie o los vínculos que establecemos con otras especies animales. Y me parece que es un trabajo que más que nada lo que me interesa es abrir preguntas y, y para abrir preguntas me parecía como muy adecuado y además como muy disfrutable empezar a conversar sobre estas cosas desde la disciplina de la filosofía, y por eso también esta invitación a Julieta y a Jorge que trabajan desde este lugar. Entonces voy a leer las bios de cada uno. Julieta Masachese es profesora de filosofía por la Universidad de Buenos Aires, es becaria doctoral en CONICET y editora en Rara Avis, y su investigación indaga las intersecciones entre ciencia, tecnología y feminismo. Se desempeña actualmente dentro de la Cátedra Epistemología de las Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Su último artículo se publicó en Ideas, revista de filosofía moderna. Participó de volúmenes colectivos, entre ellos Metafísicas sexuales, Canibalismo y devoración, de Paul B. Preciado, en América Latina, Egales, Nadie viene sin un mundo, Madre Selva, y Crítica sexual a la razón punitiva, de Ediciones Precarias. Jorge Fierro es licenciado en Filosofía por la Universidad de la República de Uruguay, Julieta de Argentina, Jorge de Uruguay. Su principal tema de investigación ha sido la cuestión animal, a la que le ha dedicado 10 años de lecturas. Dictó un breve seminario sobre la consideración moral de los animales en Casa de Filosofía y realizó junto a Rubén Campero el cortometraje Machos sin especie, sobre la relación entre patriarcado, masculinidades y animalidad. Ha escrito diversos artículos sobre cultura y animales para medios como Lento, La Diaria y Brecha. En 2021 publicó bajo el sello Pez en el Hielo su primer libro de ficción titulado Mal Aliento. Eh, y bueno, y tiene en el horno un nuevo trabajo que no sé, Jorge, si vamos a hablar de eso o no, si vos vas a hablar de eso ahora, no quiero quemar nada. Pero bueno, tanto Jorge como Julieta tienen textos escritos y reflexión sobre esto que hace a la mirada, la visión. Julieta tiene un artículo que se llama Políticas de la visión sobre el viviente animal, la línea que encierra y la línea que corta. Y bueno, yo siento, en estas dos cortitas biografías que leí, también vemos cómo aparecen estas intersecciones de feminismo, patriarcado, animalidad. Entonces, bueno, siento ahí como un montón de puntos de contacto con los intereses de Julieta y de Jorge, con esta misma línea de trabajo que yo he venido haciendo desde la práctica artística, como miradas de género, miradas desde el feminismo, y bueno, como ahora empezando a pensar en esta clave interespecie, pero también en el tema de la mirada, que es algo sobre lo que también vengo reflexionando de hace mucho,
De hecho, por ejemplo, mi trabajo anterior a este era un trabajo con personas ciegas de nacimiento, o sea, he trabajado sobre la mirada desde distintos lugares, incluso desde, bueno, cómo es cuando está la ausencia de la mirada. Entonces me parecía como interesante empezar esta conversación reflexionando sobre, bueno, cómo nos miramos entre animales. Y ahí creo que la filosofía tiene un montón de cosas para aportar porque han pensado mucho en estos temas. Entonces, bueno, para no seguir hablando y dar un poco como la palabra a Julieta y Jorge, me parecía interesante la manera de estructurar el encuentro como, como de que pudieran empezar contando un poco sus investigaciones personales en torno a esto, o sus posturas, o ¿no? Cómo ven la situación, digamos, o cuál es el nudo de esto de, bueno, cómo nos miramos. Y, y después, bueno, podemos ver cuáles son como los principales desafíos en torno al tema o cuáles son los desafíos a futuro y después conversaremos. Así que capaz que puede empezar quien quiera, pero capaz que empezamos por Julieta, que viene desde Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, primero agradecerles, un placer poder compartir, poder conversar sobre estos temas que son muy apasionantes. Y me parece una pregunta hermosa, la verdad, cómo nos observamos entre animales. Creo que es una pregunta que contiene ya el germen de cierta posibilidad de respuesta, porque no se trata de observar animales solamente, sino de observarnos entre animales. Hay una idea de reciprocidad que está implícita en la misma pregunta, que me parece que es importante y que no solo le da forma a la propuesta del video de Pau, sino que también creo que se conecta con los modos en los que se empezó a pensar de forma más contemporánea las relaciones que establecemos como animales y entre animales. ¿Y por qué digo esto? Porque hay una larga historia de mirar a los animales como otros, y parte de mis investigaciones, yo trabajo con una filósofa, en realidad es una bióloga, filósofa, es 10.000 cosas, una historiadora de la ciencia, diría yo también, que es Donna Haraway, es una estadounidense que todavía está viva, que es una autora maravillosa y que hemos podido editarla en nuestra editorial y traducirla, eh, algunos de sus libros, algunos de sus trabajos. Y ella ha hecho mucha historia de la ciencia, en particular de la biología, y también ha hecho un montón de propuestas y de críticas en relación a cómo entendemos la naturaleza en general. Eh, yo hace más o menos 5 años que vengo trabajando en mi tesis doctoral, y justamente el núcleo, o sea, lo que a mí más me interesaba era ver, primero, cómo ella critica una cierta forma de entender qué es la naturaleza y de producir una cierta naturaleza, y a la vez cómo propone otro modelo o una serie de modelos distintos para pensar en algo que va a llamar la naturocultura, o podemos llamar de distintas maneras. Eh, entonces, todo mi esfuerzo ha sido poder ubicar como estos dos gestos, un gesto crítico necesario, pero también un gesto de proponer, porque también la filosofía a veces corre el riesgo, y creo que cualquier apuesta en general corre el riesgo de quedarse solamente en la crítica, y la verdad es que necesitamos también nuevos marcos para pensar. Lo que yo encontré, que creo que se conecta mucho con la cuestión de los animales, eh, es que hay una cierta matriz en Occidente, no es una forma universal, sino que es una forma histórica muy determinada, que tiene una historia muy larga, pero que de alguna manera se consolidó en la modernidad, donde la naturaleza es producida como algo externo y que a la vez como algo pasivo, prístino, rechazado, pero a la vez también una especie de garantía de algo incontaminado. Va a tomar distintas figuras eh, a través del tiempo, y un poco heredamos esa idea de una naturaleza como algo diferente, como algo exterior, como algo que es un recurso, como algo que está mudo, a fin de cuentas, ¿no? Como algo que está mudo y que en todo caso es un territorio o un terreno
dónde fundar la cultura, dónde fundar la política, como algo absolutamente diferente. Y también esta especie de taxonomía, voy a volver a esa idea porque es muy importante para lo que estamos pensando, este ordenamiento, esta clasificación, va repercutiendo en cómo organizamos el saber, cómo organizamos qué es la política y qué es, por ejemplo, simplemente la naturaleza que no tiene ninguna cuestión social ni política. Y va a seguir organizando un montón de cosas. Yo creo que estamos todavía inmersas en esta forma de pensar, a pesar de que hay un montón de otros elementos, incluidos los mismos desarrollos del conocimiento que nos permiten pensar en otra dirección. Y decía que la taxonomía era algo importante porque cuando estuve investigando, estuve leyendo sobre historia de la taxonomía y encontré que Linneo, que es como el primer taxónomo moderno, justamente uno de sus aportes es haber incluido al ser humano en una clasificación biológica. Es decir, haber considerado que el ser humano era también una criatura biológica que podía ir ordenada entre otras. Esto fue fuerte porque pensemos que había una idea súper creacionista del ser humano, donde el ser humano necesariamente era algo distinto. O sea, estaban las criaturas que Dios creó para que comamos y bebamos, como dice la Biblia, y el ser humano era totalmente diferente. Entonces, Linneo primero nos pone en los antropomorfos, o sea, los que tienen forma de humano. Pero esto genera mucha controversia porque genera como un problema lógico, ¿no? Los que tienen forma de humano, están los humanos, están los simios, los monos. Finalmente lo cambia y crea los primates. Entonces somos todos primates. Todavía está como la impronta creacionista porque primates los que fueron creados primero. Entonces tenemos como esta cosa medio progre y a la vez todavía teñida, no solo del creacionismo, sino del fijismo, de la idea de que los vivientes fuimos creados y permanecemos fijos e inmutables por siempre, ¿no? O sea, la idea de la evolución va a ser mucho más posterior y todavía no está disponible. Sin embargo, pensemos que incluso después de Darwin, está esta idea de que los animales son seres arquetípicos, ¿no? Como que un burro es igual a cualquier otro burro. Es como un ser absolutamente intercambiable. Esto va a cambiar recién en el siglo XX cuando empieza a haber la investigación de campo. Haraway escribió un libro muy hermoso que se llama Visiones Primates, donde cuenta una historia de la primatología y muestra cómo la primatología del principio del siglo XX era una primatología que estaba interesada en básicamente encerrar primates, tratar de reproducirlos, hacer experimentos, pero no le interesaba para nada ver qué hacían los primates, los simios y los monos en la vida silvestre, digamos, ¿no? Esto empieza a cambiar con el impacto de las primatólogas que van a los sitios donde viven los primates, como Jane Goodall, por ejemplo, y empiezan a ver qué hacen. Y empiezan a descubrir que no son todos iguales, no hacen todos lo mismo, tienen personalidades, tienen singularidad. Un término que es sumamente importante porque justamente habla de que son seres particulares que tienen distintas necesidades. También empieza a ver que construyen herramientas, empieza a ver que hay un montón de cosas que definían la diferencia entre ser humano y animal no humano, como el uso del lenguaje, el uso de herramientas. Esas son como las formas de marcar las fronteras clásicas, tienen que ver con eso, ¿no? Bueno, los animales no hablan, los animales no fabrican, y bueno, y otra serie de marcas, ¿no? Bueno, la mano, el cerebro, la forma, la bipedestación, etc. Pero bueno, así como, si bien la modernidad nos trae un cambio de mirada, hay muchas cosas que siguen permaneciendo y que son reconvertidas y que son prejuicios, yo creo, que nos impiden vernos también como animales, finalmente. No solo ver a los animales, sino también vernos como animales. El artículo que mencionaba Pau es un artículo donde trabajé como historia del zoológico, pensando en lo que había antes, que eran las casas de fieras, que tenían que ver con los reyes, o con los emperadores, o con figuras de soberanía, y que estaban motivadas por la curiosidad. Las menageries, por ejemplo, en Versalles había unas casas de fieras espectaculares, y que en la Revolución Francesa se destruyen
porque esto es un lujo oriental, decían, ¿no? Como también de forma despectiva. Se destruye, pero ¿qué pasa? Se funda el zoológico, que es una manera de continuar con el encierro animal, pero justificado no por una curiosidad simplemente a secas, sino con una vocación científica, educativa y demás. Entonces, me parece que la forma de mirar también es muy importante en relación al problema animal, y que el tema de la observación de campo y todo eso también nos va a dar otras maneras de entender la mirada y de cómo también la mirada modifica o cómo somos modificadas con la mirada. Por ahí eso lo podemos charlar después en nuevos abordajes sobre el tema, pero a la vez me gustaría por ahí pensar que también la mirada es algo, nuestra visión estereoscópica, digamos, también es muy limitada a ciertas experiencias animales. Sin duda los mamíferos tenemos entre sí un nivel de comunicación que es muy interesante, pero me pregunto qué pasa, por ejemplo, cuando, no sé, cuando queremos vernos entre pájaros o cuando hay animales que ni siquiera tienen ojos, ¿no? Entonces, creo que hay un montón de preguntas para hacer, no quiero extenderme más, quiero escuchar a Jorge, pero bueno, quería por ahí plantear esas ideas. Buenísimo, Julieta. Anoté un montón de cosas, así que después conversaremos, pero sí, lo hacemos así, Jorge. Si querés vos presentá un poquito también tu trabajo que estás ahora por salir y después empezamos a pelotear algunas cosas. Dale, Gracias, Julieta. Qué genial escucharte, Julieta, re interesante todo. Y súper clara, espero tener algo de eso yo. Bueno, yo empecé en realidad por una cuestión más como acercándome a textos clásicos como de la ética y la consideración moral de los animales, Peter Singer, Tom Regan, así, los más clásicos. Y en un momento me di cuenta de que era en una clase de ética en la facultad, hubo un profesor que dijo que la cuestión animal era como uno de los temas más desarrollados y más en auge hoy en día, en el presente, pero que era una moda pasajera y que básicamente por eso no se daba por ejemplo, en la Facultad de Humanidades, en la carrera de Filosofía acá en Uruguay. Entonces ahí empecé como a profundizar un poco más y me planteé tratar como de investigar lo más que pudiera y compartir acá en la cercanía acá uruguaya lo que pudiera ir encontrando. Entonces fui partiendo de algunas películas que son bastante elementales, de algunas preguntas que son bastante elementales, desde, por ejemplo, ¿qué es un animal? ¿O qué consideramos un animal? Y ¿cuál es el significado de esa palabra, ese concepto? Y tratar de historizarlo y saber de dónde viene. Y una cosa que fui descubriendo, sobre todo con la lectura de Derrida, de un libro que es una conferencia que se llama El animal que luego estoy siguiendo, o que luego estoy siendo, es que no, la pregunta de qué es un animal estrictamente nunca está muy, muy planteada. Incluso Aristóteles, por ejemplo, que es la mayor parte de las investigaciones que hizo Aristóteles en su vida fueron sobre animales, y era un tipo hiperracionalista y que ordenaba todas las cosas y las clasificaba, no pregunta y no responde, obviamente, qué es un animal. Entonces, si uno empieza a preguntarse qué es un animal, bajo la idea de que el significado de la palabra es su uso, ¿no? Cómo usamos la palabra animal, generalmente es para referirnos a algo o bien despectivo, ¿no? Que podemos utilizar a todos los animales como insultos. Eso está particularmente feminizado aparte. O bien refiere a carencias. En el texto que yo estoy a punto de publicar, acá lo tengo, está recién salido de imprenta, se llama Ellos Miran. Recojo un diálogo que hay entre Eduardo Feynman y Malena Pichot. Y
Eduardo Feynman Malena Pichot había dicho que Eduardo Feynman era un animal. Entonces Eduardo Feynman le pregunta a Malena Pichot, definime animal, ¿qué es un animal? Y Malena Pichot responde, un animal es un ser carente de lenguaje. Entonces también Derrida traía esta idea de que lo que entendemos por animal siempre está definido no por lo que el animal es, sino por lo que el animal no es. Y es una manera muy particular de definir algo. Cualquier objeto, si uno agarra y dice, no sé, una silla o un árbol, o lo que se nos ocurra, cuando lo queremos definir, hablamos de las propiedades, es decir, de lo que afirmativamente tiene o es, no de lo que le falta. Entonces es como un síntoma, una clave para pensarlo. Y ahí uno si sigue con esa reflexión termina dándose cuenta de que la gracia del concepto animal no es hablar de los animales o de lo que mal llamamos animales, sino hablar de lo humano. Es decir, escribir la autobiografía de lo humano a partir de la afirmación por diferencia de esta cosa que llamamos animales. Es decir, necesitamos tener animales que no tienen lenguaje para decir nosotros que somos diferentes, sí tenemos lenguaje. Ellos no tienen alma, nosotros tenemos alma. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, en esta continuidad occidental de la que hablaba Julieta, y los animales pertenecen al mundo de las cosas, ¿no? Al mundo de lo solamente el cuerpo en términos de lo extenso, ¿no? Incapaces de tener mente, o de tener cultura, o de tener singularidad. La definición esta de animal, si uno busca cuál es el antónimo de humano en Google, te dice animal, ¿no? Es como una particularidad muy especial, porque si nosotros tratamos de pensar en distintos animales, no solemos pensar en el humano. Pero en cambio, si agarramos y decimos, bueno, ¿pero el humano es un animal? Todos respondemos que sí, efectivamente sabemos que el humano forma parte del reino animal. Sin embargo, la humanidad viene a ser lo que se opone a la animalidad. A este respecto, yo en un momento quería mostrar una imagen, no sé si es como medio rápido, capaz que podemos, ahí no sé si las chicas del LEAC pueden compartir el cuadro de Durero que les pasé, que se llama San Jerónimo, en su despacho. Bien, ahí justo a mí, ahí va. Este cuadro lo usa Tom Regan como tapa de uno de sus libros, En defensa de los derechos animales, se llama el libro. Y un poco la gracia de usar este cuadro es que el animal que está ahí abajo acostado durmiendo como si fuera un perro, uno se pregunta ¿qué animal es ese? En la medida en que Durero es un especialista del detallismo y de la mímesis, es decir, todo es muy realista, todo se parece mucho a la realidad, ¿cómo puede haber un animal que no se parece a ninguno de la realidad? Cuando uno conoce la leyenda de San Jerónimo, que es el de este cuadro, y sabe que hubo un león que tenía una espina y San Jerónimo le sacó la espina, entonces el león se quedó a convivir con San Jerónimo, ahí sabemos o intuimos que este animal del cuadro es efectivamente un león, pero no se parece en nada a un león. Todos los que hemos visto alguna película de un león o alguien que haya ido a un zoológico y visto un león, sabe que no tiene nada que ver ese bicho con un león. ¿Cuál es el asunto? Es que Durero nunca vio un león. Si quieren acá podemos quitar el cuadro. A lo que voy con esto es, lo que nosotros definimos como animal y el significado de la palabra animal no tiene nada que ver con los animales. Nunca construimos ese concepto en base a lo que hemos visto o en base a lo que han investigado los etólogos, los especialistas en comportamiento animal de los animales. Y ahí agrego una última cosita más, que es que cuando efectivamente el humano intenta investigar sobre los animales, o durante mucho tiempo que hizo esto, para investigar los animales los capturó, los encerró, los fijó o incluso los mató, ¿no? En el texto tuyo, Julieta, hablas de la disección del elefante, ¿no? Y uno piensa, ¿qué conclusiones se pueden sacar sobre el cadáver de un elefante, ¿no? Es decir, a lo que voy es qué trampa tan grande nos hacemos los humanos, que es que sometemos a los animales a una absoluta imposibilidad de hacer, a una imposibilidad de agenciar, los fijamos, los atrapamos, los metemos adentro de un zoológico o adentro de una foto, y entonces investigamos para concluir de que no pueden hacer un montón de cosas.
Y hasta ahí una primera parte, digamos. Me gustó eso, ¿no? Como esa cosa súper cínica de como, ¿no? Los atrapás, los encerrás y concluís que todo lo que no pueden hacer. Me hizo acordar a un episodio de John Berger que en el trabajo de modos de ver, en la serie de trabajos de modos de ver, cuando él dice, bueno, esta pintura al óleo europea que dibujan a la mujer desnuda para placer de la mirada masculina que la observa, y la ponen, la dibujan mirándose a un espejo y al cuadro le llaman la vanidad, ¿no? Entonces es como, la dibujan para su propio placer, pero además la hacen mirándose a sí misma y diciendo que es vanidosa, ¿no? Es como esa, como mordiéndose la cola y bueno, esto es lo mismo, ¿no? Como que los atrapás, los encerrás y decís que no pueden hacer nada, concluís que no pueden hacer nada. Pero en esta cosa que el otro día conversábamos con Jorge un poquito de cara a este encuentro que íbamos a tener, y pensando en esto, ahora que traje esto de John Berger y en modos de ver, que él habla mucho, bueno, también él tiene un trabajo sobre animales y tiene también trabajo sobre cómo se ha mirado a las mujeres, y hablábamos de esto de, bueno, como hoy decían, ¿no? Bueno, las formas más modernas de ver al animal, o quizás las formas más contemporáneas de ver a los animales, cómo han cambiado a otros animales, y en esta idea de que, bueno, de cómo hablamos del animal o entendemos al animal simplemente por la idea que tenemos de eso, y no por lo que son. Y hablábamos con Jorge de esto de como una traducción entre este concepto de la mirada masculina, ¿no? De male gaze, esta mirada como teórica de cómo la mirada universal, el falso universal es masculino, que también eso es de, bueno, de Donna Haraway, ¿no? Esa cosa de la mirada. Y como si tuviéramos la mirada humana, ¿no? Como si hubiera una mirada humana, que es ese modo en el que vemos a otros animales, ¿no? Como esta cosa objetizante, cosificante o ¿no? transformada en este sujeto pasivo. Y de alguna manera me alegró que a Julieta le gustara el nombre del encuentro de hoy, de esto como nos miramos entre animales, porque también desde el arte, desde las artes visuales, y yo poniéndome como en ese rol de, o sea, donde el riesgo de estar reproduciendo esta mirada moderna de me pongo a mirar animales es enorme. Entonces, bueno, siempre tengo como ese propio desafío de no, bueno, de cómo no reproducir estas cosas de las que estamos criticando, ¿no? Que bueno, como todos los desafíos que tomás, no sabés si los lográs o no, ¿no? Vas ahí con la mayor honestidad posible intentando buscar otra cosa. Y ahora no me acuerdo, porque estuve leyendo varias cosas últimamente y no sé si era como algo que está en el texto de Jorge o si es que algo que dice de Spread o qué, pero esta cosa de poder tener esta capacidad de enfrentarnos al animal como algo que no conocemos previamente, ¿no? Como seres extraños. Creo que Spread citada en Fierro, ¿no? Creo que... Donna Haraway citada en Es Fierro. Haraway citada en Fierro. Bueno, como esto de, ¿no? Este desafío de enfrentarnos al animal o al otro animal como alguien extraño, ¿no? Y ver qué sucede ahí. Y bueno, tengo como muchas cosas a partir de lo que dijeron, pero me interesa también, ya que, bueno, Julieta trajo a Haraway y yo ahora como de costado traje a Desprez, que creo que son como hoy en día Vinciane Desprez, es una filósofa belga, filósofa de la ciencia, y Donna Haraway, norteamericana, creo que son como dos exponentes bastante importantes o como de culto en este momento, en este eje que entrecruza, bueno, lo que podemos entender como estudios animales, pero esto que entrecruza las artes, la filosofía, las ciencias, la antropología, ¿no? Como hay un montón de disciplinas.
pero en particular estos cruces con las artes de estas científicas me parece interesante. Y Julieta hablaba de esto, decía, bueno, como que antes la naturaleza era concebida como algo externo, ¿no? Como algo, como un recurso, como eso que está ahí afuera. Ahora lo vivimos mucho acá en Uruguay, que estamos con el tema del agua, ¿no? Entonces se habla del agua como si fuera ese recurso que está ahí afuera, y nunca hablamos del agua como algo que es alguien más que está creando esta realidad junto con las personas, ¿no? No sé, es como, ya esta palabra recurso es como una cosa extraña, pero que Desprez dice en un momento también, y es un pasaje que me parece muy lindo, esto de algo como que no podemos tampoco comprender al observado, ¿no? Como no podemos comprender al otro, siendo el otro animal observado, si no nos comprendemos primero a nosotras mismas, ¿no? A nosotros mismos. Como que hay algo ahí de, si no sabés qué sos vos, y si no te comprendés vos también como parte de eso otro, ya es un vínculo que es como que no lo podés entender, porque si siempre te vas a estar parando desde afuera, no sé, como complejo ahí. Estoy tirando cosas simplemente que fui pensando a partir de lo que dijeron, y después, bueno, esto también que decía Julieta de cómo nos vemos entre, bueno, que cuando nos vemos entre mamíferos quizás es más fácil porque hay cierta similitud en, no sé, en cómo el cerebro completa la imagen, o en cómo se compone la imagen del ojo, pero bueno, ¿qué pasa cuando ese otro es un pájaro, o, como decía Julieta, animales sin ojos? Haraway también lo dice mucho, ¿no? Cuando dice esto de, bueno, hablando de la mirada específicamente, de esta cosa de comprender la naturaleza corporizada de la mirada, ¿no? Y esta cosa de, bueno, cómo ve una mosca, que ve como en infinitas, como no sé, formas hexagonales, o bueno, así creemos que ve una mosca. Pero bueno, un poco entonces, en este ahí peloteo de lo que venían conversando, de estas ideas centrales de cómo ha sido, de dónde venimos de dónde venimos como humanidad, construyéndonos como humanidad, también, como decía Jorge, por oposición, o todo lo que somos en diferencia a el animal que no es. Y ahora, hoy como que lo planteaba un poco al inicio Julieta, decía, bueno, estas formas más contemporáneas de ver estos temas implican esta reciprocidad en la mirada. Y acá me pregunto, ¿no? Como, ¿cuál es el desafío? Porque si decimos, está bien, éticamente quizás hay una contradicción, quizás no, o sea, éticamente hay una contradicción en encerrar al animal para mirarlo, ¿no? ¿Dónde se dan, o sea, cómo es el mundo que tenemos que construir para poder tener realmente ese encuentro de miradas? Porque yo sentí, por ejemplo, en este tiempo que estuve así encontrándome con distintas especies animales, que de algún modo todas esas especies animales con las que me podía encontrar, había algo como que me podía encontrar porque todas en mayor o menor medida estaban en una forma de cautiverio. Entonces, está bien, porque hablamos de los zoológicos y es quizás como una forma simple, o no simple, pero digo como primaria, de pensar en un cautiverio, pero bueno, los animales que están en un campo alambrado también están en un cautiverio, las especies animales que conviven en nuestras casas también están en cautiverio, semi ahí. Bueno, amén de que son especies ya como domesticadas, o son animales que se les llama domésticos, pero me pregunto si es, o sea,
qué implicaría, qué cambios culturales o como humanidad precisaríamos para realmente que otras especies animales se nos acerquen para intercambiar miradas sin estar en una situación de encierro. No sé si hay respuesta para eso, pero me lo pregunto, porque es una pregunta que me hice a mí misma, que me estoy haciendo, es como, bueno, ¿es posible que yo logre hacer este trabajo con especies que están en libertad? Y no sé, no sé si ustedes tienen esa respuesta, pero digo, pensando en esto, ¿realmente interactuamos con especies libres? Pienso, sí, con las moscas, por ejemplo, quizás con algún tipo de especie. No sé, ahí la dejo, sí. Está buenísima tu pregunta, Pau, y también la intervención de Jorge me dejó pensando varias cosas. Yo creo que hay un tema que vos traes o que está a la base de lo que vos traes, que es muy interesante para pensar también, que es la domesticación como proceso además del ser humano, que en general se llamó hominización, pero que también es como un proceso de domesticación, que en general lo pensamos como un proceso donde el ser humano se sobrepone se sobrepone tecnológicamente y va cambiando y va desarrollando una cultura medio en solitario. Y hoy en día hay como, creo, mucho trabajo para pensar cómo narrar este proceso, primero no en solitario, no como un agente único, excepcional, que sería el humano, que sigue siendo una concepción creacionista totalmente obsoleta, sino que también para narrar una especie de domesticación conjunta entre varias especies. Hay una autora muy copada que se llama Nat Singh, que es antropóloga, que ella tiene una frase que es bastante provocadora que dice: los cereales domesticaron al ser humano, el trigo domesticó al ser humano en cierto sentido, ¿no? Y, y si una se fija en los relatos de domesticación de perros, que generalmente procedían explicando la domesticación de los perros por, por, um, por selección de caracteres morfológicos, por selección artificial, es decir, agarramos los cachorritos que son que tienen colmillos más chicos, y bueno, algo un poco accidental, pero un poco dirigido, y lo mismo con el resto de las especies. Esa forma de narrar está cada vez más puesta en entredicho, hay mucha evidencia al respecto, y lo que se habla es más de un proceso conjunto donde hay varios participantes, y los perros y las perras tienen un papel más activo, ¿no? Entonces, hay algo que me gustó mucho que decía Jorge, que es como esta paradoja, si se quiere, entre pretender saber de los animales algo que a la vez hace que no sepamos nada, ¿no? Y hay como algo bastante tonto en una cierta forma de pensar, que es que terminás renunciando al conocimiento en cierto sentido, porque esta definición negativa, ¿no? Como del animal. El animal no es todo esto. O sea, el animal básicamente es como un espejo invertido del ser humano. Es un lugar donde vos te mirás para decir yo soy todo lo que este otro no es. Y en ese sentido, se conecta totalmente con las formas de calificar a las mujeres, con las formas de calificar a las personas racializadas. Hay una frase de Simone de Beauvoir que a mí me encanta que dice: si no hubiera existido la mujer, los hombres la habrían inventado, ¿no? Porque finalmente es necesario, para la autoconstrucción de cierta forma de humanidad, es necesario tener como una especie de espejo invertido de donde esto no es. Ahora, ¿cuál es el problema real, además de que es horrible políticamente y todo? Hay como un problema epistemológico, que es, si vos ya pensás que ya sabés lo que es algo, bueno, es muy difícil que puedas conocer. Y si encima vos crees que también, crees que no solo que conoces al animal, sino que no reconoces tu propio carácter animal, o lo das por hecho, crees que está totalmente preconstituido, que quizás fuiste un animal en sentido biológico, pero ahora sos un ser humano. Bueno, eso también te homogeniza la humanidad y homogeniza lo que la humanidad pretende conocer. Entonces, finalmente es como un gran renunciamiento a la posibilidad de conocer y de tener un encuentro real con
con esos otros, sean animales, sean vegetales, sean de cualquier reino que nos interese. También hay un aspecto, me gustó mucho el cuadro de Durero, me parece que también marca un momento de la humanidad donde la observación empieza a ser recuperada. La observación no era un modo de dirigirse al mundo que tuviera mucha popularidad, más o menos hasta el Renacimiento. Por ejemplo, en la filosofía era media especulativa, era súper, era intelectualista, o sea, no le interesaba salir a mirar. Cuando digo la filosofía digo también las ciencias naturales y todo, porque en ese momento no estaban divididas como tales, lo que el conocimiento en el mundo era muy especulativo y muy intelectualista, ¿no? Se basaba en principios y demás. En el Renacimiento ciertamente la mirada empieza a tener un valor y se empieza a dibujar y a mirar cómo es el mundo, y por eso también las autopsias vuelven a surgir, y surge el teatro anatómico y todo esto, ¿no? Sin duda la observación tiene un peso tremendo en nuestra historia y está marcada por el colonialismo, por el sexismo y por todo eso. Yo creo que Dora Haraway dice, bueno, no podemos renunciar igual a la visión sigue siendo una estrategia, una posibilidad, hay otras maneras de mirar, y me parece que Deprez es una gran clave para ver modos de observación, ¿no? Donde una no está ya lista y lo que hay que mirar está listo, sino que hay una suerte de ontología relacional, es decir, lo que prima es la relación que se configura. Entonces, el ir al encuentro modifica a todos y todas y todes las personas, humanas, no humanas, animales, no animales, que participan de ese encuentro, de modo no preconfigurado. Es decir, esa misma experiencia nos modifica en varias direcciones. Me parece que eso se está viendo en etología y en distintas cosas, porque tampoco tenemos una cosa así como animales silvestres puros, ¿no? Digo, la realidad es que estamos en un estado de naturocultura donde no hay ambientes ya vírgenes, si se quiere, no hay eso no significa que no haya ambientes silvestres y que sean muy importante su conservación. Eso es así, digamos, pero ciertamente tanto los animales domésticos como los silvestres, como los asilvestrados, como todo tipo de animales, estamos en contacto, hay interacción y eso me parece que hay que tenerlo en cuenta. Y eso no implica necesariamente que no pueda haber encuentros significativos y respetuosos, me parece. Por más que sean animales de granja, o sean animales domésticos, o sean animales silvestres, al menos yo creo que se puede explorar en ese sentido. Sí. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Si pueden haber encuentros significativos, respetuosos y que tenga un sentido, ¿no? Porque también puedo decir, bueno, ¿y para qué? ¿Para qué lo harías? Sí. No, yo creo que sí, que se puede. Pienso varias cosas, pero la pregunta es muy interesante y muy oportuna. Que claro, que ¿en qué animales estamos pensando cuando pensamos en la posibilidad de intercambiar miradas con los demás animales? Porque no todos los animales están domesticados y el ser humano es parte de los animales domesticados, ¿no? Eso Aristóteles ya lo considera así. Pero, por ejemplo, mi padre intercambia miradas con los pájaros a los que les da de comer todos los días, y los pájaros lo están esperando a que mi padre se despierte, y si demoran en despertarse, le arman tremendo quilombo para que salga e intercambie miradas. De hecho, los pájaros se paran afuera de la ventana para mirarlo hacia adentro de la casa, a ver cuándo vas a aparecer. Y también pongo otro ejemplo, más radical, más raro todavía, es que yo tengo un amigo que filma documentales de animales, de forma profesional, o sea, como para Animal Planet, Nat Geo, y hace poco me mostró unas filmaciones abajo del agua a una ballena, y a una ballena con su cría. De hecho, era la primera vez que se filmaba en la historia de la humanidad una ballena amamantando a su cría, de ese tipo de ballena. Y es muy impresionante ver en la filmación cómo la ballena se acerca a mirarlo, ¿no? Así como de forma lateral, cómo se miraron y cómo establecieron un vínculo ahí adentro del agua. Entonces, hay ejemplos y hay posibilidades de intercambiar miradas con los animales.
una cosa es el cautiverio, como en el que aparece en tu filmación, en tu muestra, Pau, y otra cosa es adentro del zoológico, que es otro aspecto, porque en el zoológico hay una división bien grande entre el nosotros y lo que está dentro de la jaula. De hecho, John Berger mismo dice que es imposible en un zoológico intercambiar miradas con un animal, porque el animal está totalmente hastiado, no tiene ningún interés en mirar nada de lo que está afuera. Este asunto es muy importante para la filosofía, ¿no? O sea, Derrida mismo lo dice, lo que divide a la filosofía, a la historia entera de la filosofía, es aquellos filósofos que han intercambiado miradas con animales y aquellos que no lo hicieron. Es decir, los que no aceptan que el animal te puede mirar, ¿no? El relato famoso de Derrida es, sale Derrida del baño después de ducharse y antes de vestirse, se da cuenta que su gato lo está mirando. Entonces Derrida le da vergüenza porque él está desnudo y se tapa, ¿no? Se pone una bata, ¿no? Como Adán y Eva en el momento de que empiezan a sentir pudor. ¿A qué quiero llegar con esto? Primero que nada, para intercambiar miradas con otro animal hay que aceptar que el otro animal puede vernos a nosotros también, que eso es casi que el principio básico de la humanidad, no aceptar que el animal nos puede ver, es decir, no aceptar que no solamente es un objeto de mirada, como el que hay dentro de un zoológico, sino que es el sujeto de una mirada, a grandes rasgos. Si tiene ojos, tiene punto de vista. Y ahí entra otra cuestión, que es que tienen un punto de vista de nosotros y hay que indagar qué seríamos nosotros para el resto de los animales, que la mayoría de las veces, en la mayoría de los casos, somos el horror. Somos una cosa o un monstruo. Los humanos somos monstruos para los demás animales. Entonces, lo último, y redondeo, para habilitar que haya miradas entre animales interespecies que nos involucren como humanos, primero que nada tenemos que aceptar que eso es posible y tenemos que asumir que el mundo es un mundo compartido. Y cuando digo que el mundo es un mundo compartido, quiero decir que no es un mundo que tenga un dueño, que es la humanidad, y que todas las demás cosas y sujetos de vida estén a disposición del humano. Si no empezamos a cambiar eso, es muy difícil habilitar encuentros en los cuales se pueda dar ese intercambio de miradas. Porque si no, lo que hay solamente son las posibilidades o del cautiverio, o el mundo es absolutamente peligroso para los animales, o en estado salvaje, los animales van a huir de nosotros. Y fíjense las consideraciones epistemológicas, ontológicas, metafísicas, de aceptar que un animal puede huir de nosotros, o aceptar que un animal se puede esconder de nosotros. Si un animal se esconde de nosotros, quiere decir que tiene un punto de vista de mí y que además, como dice Virginie Despret, puede ponerse en mi lugar, es decir, puede especular dónde estoy yo para saber de qué mirada esconderse. ¿No? Está muy bueno el texto ese porque ella dice, bueno, muchas veces se piensa que la manera de mostrar que los animales tienen autoconciencia o no es si se pueden mirar en el espejo. Y claro, a la mayoría de los animales al parecer no les interesa el espejo, pero si uno asume la prueba de que el animal se oculta, quiere decir que puede intercambiar perspectivas. Y está buenísimo, como dice Virginie Desplet, que es que la pregunta es si los humanos podemos intercambiar perspectivas con los demás animales. En la medida en que nosotros vamos al zoológico, eso es una demostración de que los animales no podemos, los humanos no podemos intercambiar perspectivas con los animales. Si pudiéramos intercambiar perspectivas con los animales, ellos no estarían adentro del zoológico. Así lo plantea, me parece que es muy lindo. Pila de cosas. Pensaba, ¿no? Ahora cuando decías esto de los animales que están en el zoológico, esto que dice Berger, que es imposible intercambiar miradas con un animal que está en el zoológico, pero por otro lado pienso, ¿no? Más allá de cómo está ese animal, ¿tá? Cómo está su psiquis, cómo está. Lo que siento es que el paseo que normalmente hacemos, o sea, que se hace en el zoológico, es ir a ver los animales desde esa visión que decíamos hoy como la mirada humana, ¿no? De esa cosa como cosificada, donde el animal está ahí para ser mirado simplemente. Pero por otro lado, la realidad es que esos animales están ahí.
Entonces, esos animales que están ahí realmente no pueden establecer una conexión, o bueno, también podrían, en el caso que alguien quisiera establecer una conexión real, que alguien quisiera salirse de esa idea que tenemos de cómo mirar al animal, romper como esa cosificación y decir, hola, estás ahí, te estoy sintiendo, te estoy, no sé, me quedo como pensando en eso. Digo, más allá, a ver, no quiero, simplemente lo digo porque, sin ir más lejos, la muestra que está ahora en Villa Dolores tiene exactamente enfrente a la puerta de ingreso a la proyección de video un burrito que está ahí. Y tiene 20 años el burrito, no sé hace cuánto que está ahí, ni sé en qué situación llegó ahí. Pero lo que quiero decir es que ese animal está ahí, ¿no? Entonces digo, bueno, también hay una posibilidad de conectarse con ese ser que está ahí, más allá de lo que después sería mejor para ese animal hacer, ¿no? No sé, pensando en eso, digo, ¿cómo podemos hacer? Sí, Julieta. Está Hablen buenísima. nomás. Yo concuerdo con Jorge en que no parece ser un buen escenario para intercambiar miradas en zoológico, pero ciertamente en los procesos de desmantelamiento de los zoológicos surge esta cuestión de manera muy patente. Bueno, ¿qué hacer con el animal? Que muchas veces no se puede reintroducir a vida salvaje, por ejemplo, porque ya está demasiado acostumbrado a otro tipo de vida. Y realmente es un tema, ¿no? Y es un tema y ha implicado el desplazamiento y la búsqueda de santuarios, de lugares que no son exactamente en el medio silvestre, digamos, pero que tampoco son zoológicos de repente. Pienso en la orangutana Sandra, que es una orangutana muy famosa que tuvimos aquí en Argentina, que su madre estaba en cautiverio y nació ella en un zoológico de Alemania, y por medio de una acción activista de abogados defensores de derechos animales, logró ser reconocida como persona no humana, la primera persona no humana reconocida en el mundo aquí en Argentina, que también nos implica una discusión sobre especismo, porque genera como una especie de nueva jerarquía, una nueva escala natural, una nueva escala del ser, donde hay animales que son más personas que otros, ¿no? Y los criterios son justamente si tiene autoconciencia, se puede mirar al espejo. Hay una serie de animales que tienen estas características, algunos mamíferos acuáticos, varios de los grandes simios, creo que todos los grandes simios y algunos más. Entonces, a partir de reconocer ciertas características que serían diferentes o que merecerían una consideración ética y jurídica, se reconoce a través de un habeas corpus, además, que es un mecanismo que bueno, a las personas que vivimos en Argentina y también en las de Uruguay nos debe traer unas resonancias a la dictadura y a la desaparición de personas bastante intensa, pero a través de este mecanismo una jueza ordena la liberación de la orangutana. Y la orangutana termina en un santuario en Miami para simios que habían sido distintas cosas. Por ejemplo, actores en películas como Cuidado Bebé Suelto, simios que habían pertenecido a Michael Jackson, o sea, una especie de mezcla de simios de celebridades y demás, y termina ahí, ¿no? Y termina sus días ahí. Entonces, yo creo que es algo que es una pregunta que tiene mucha importancia hoy en día porque es cómo atravesar la vejez también de muchos animales que van a estar o bien en zoológicos todavía, que van a permanecer ahí, o bien que van a ser desplazados hacia mejores lugares, pero bueno, con una serie de preocupaciones en torno a esas vidas que son importantes. Yo creo que sí, que todas esas vidas nos merecen consideración, y pensaba también en una dirección completamente opuesta. O sea, tenemos como estos grandes animales icónicos que pueblan los zoológicos, y también tenemos, por ejemplo, un montón de animales con los que convivimos las personas que vivimos en ciudades, que muchas veces no llegamos a darnos cuenta que en realidad estamos todo el tiempo conviviendo
en ciudades con animales, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo vivo acá en Buenos Aires y hay un montón de interacciones, con animales, y hay un montón de acciones que yo puedo hacer o no hacer, por ejemplo, cultivar plantas nativas, cuidar que las arañas tengan sus lugares donde hacen sus nidos, o favorecer la polinización. Bueno, hay como un montón de procesos en los que una está en realidad y muchas veces no toma conciencia, y que realmente son importantes porque encontramos que en las ciudades el problema de los pájaros y los felinos, que es terrible, ¿no? O sea, los gatos realmente hacen un daño extremo en los ecosistemas urbanos con este tema. El problema de la parquización. Vos llenas todo de especies introducidas y ornamentales y después no tenés polinizadores, no tenés nativas. Bueno, son como un montón de cosas en las que estamos inmersas, quizás de formas menos carismáticas, porque hay unas especies carismáticas que habla en conservación, ¿no? Todo el mundo quiere conservar el panda, pero poca gente se fija por ahí en la polilla nocturna, que no sé qué, ¿no? Digo, de repente es menos carismática y le prestamos menos atención, pero sin embargo es un animal y también debería ser importante. Bueno, nada, cosas que voy pensando por ahí. Buenazo. Sí, eso de que decías del panda, hay un grupo, ¿no? Que se llama el no sé qué de los ugly animals, ¿no? Como de los animales feos, y tienen como ese eslogan que dice, no todos podemos ser panda, ¿no? We can't all be pandas. Como, bueno, porque solo esta cosa de las especies bellas que, bueno, esto es todo otro tema que tiene que ver con la mirada y la cosificación de algunas especies, y la invisibilización de otras. Son las 8:05, a mí me parecía que estaba bueno, porque en realidad acá en el Zoom somos pocas personas, pero hay la mayoría de la gente, hay un par de personas que no conozco, pero el resto es toda gente que de alguna u otra forma trabaja con estas cosas, se pregunta estas cosas. Por ejemplo, sé que Tatiana Balbontín, que vive en Córdoba, estuvo trabajando mucho tiempo en comunicación con, no recuerdo qué animal era de un zoológico, capaz que ella después si quiere nos puede contar o hacer una pregunta. Claudia Coca es artista, es artista peruana y también tiene un trabajo con, ¿cómo se llaman las aguas vivas estas que son medias mortales? La portuguesa. ¿Cómo se llama? La medusa, la fragata portuguesa, esa. Emilio es artista también, trabaja con insectos. Bueno, Carmen Leizagoyen es veterinaria, trabajó mucho tiempo en el zoológico de Montevideo. No sé, si alguien quiere decir algo, si alguien quiere tirar alguna pregunta o alguna reflexión a partir de estas cosas que venimos hablando, abran el micrófono y pregunten. O no sé si las hosts quieren hacer otra dinámica. No, nos parece bárbaro, Pau. Capaz invitar a las personas a que prendan la cámara, como para poder vernos y demás. Sí, no quiero poner en incómoda a nadie, pero Quienes participen. sí, quien quiera. Hola, qué bueno, Tati, conocerte. Carmen, ya te conozco. Tatiana, ¿vos querés comentar algo de tu trabajo? No me acuerdo con qué especie era. Sí, O ahí preguntar les comento algo un o poquito. algo que venga. Hoy sí, es que se me fueron ocurriendo muchas preguntas, pero bueno, así en resumen voy a contar cortito porque estuvo muy buena la que presentaron, que son cosas que también vengo cuestionando y reflexionando todo el tiempo. Yo hago trabajo de campo desde 2017 en el Zoológico de Córdoba. Mi investigación, digamos, es de antropología multiespecies. Y bueno, he dado muchas vueltas porque he tratado de 1000 formas de no hacerla antropocéntrica, y en ese sentido lo que trato es como de no solamente analizar, digamos, las relaciones humano y animal, voy a decirlo así porque de esa manera se me presenta a mí en el zoológico,
de analizarla de un montón de maneras para no solamente darle el significado a los humanos de lo que ellos están haciendo en el zoológico, sino que también de ver en este caso, que es lo que señala Pau, que es que yo analicé un caso en particular, que es un traslado que se hizo de animales, y es de un sector de camélidos, y ahí, bueno, yo me relaciono con un guanaco, que es Margarito, y con el camello Felipe. Entonces, bueno, a través de ellos, con Felipe, tengo un montón de investigación y eso, pero bueno, también con osos pardos, y bueno, con un montón de animales en el zoológico. Pero lo que yo hice principalmente fue hacer trabajo de campo de cuidadora de animales. Entonces fui cuidadora 6 meses en un zoológico, acá en Córdoba. Eso me cambió, digamos, como que tengo las mismas preguntas que tienen ustedes y a la vez también tengo otras más, porque yo en resumidas cuentas lo que me pregunto en mi investigación es cómo se sostienen las vidas de los animales que están ahí adentro. Cuando me doy cuenta de que en realidad estuve un año preguntándole a biólogos, veterinarios, administrativos, por los animales, y empiezo a buscar, y ahí me encuentro con los cuidadores. Y nada, ahí decidí pedir permiso, estuve 4 meses, más o menos, tratando de que me dieran permiso, porque aparte que acá los cuidadores en ese tiempo eran todos varones. Y bueno, nada, desde el 2017 al 2018 fui cuidadora de animales, y mi tesis trata específicamente de ese momento en que fui cuidadora de animales, haciendo, digamos, un análisis en torno a la organización del zoológico, pero también dando cuenta de que muchas veces vemos que la especie, como taxonomía, digamos, en el zoológico borra las vidas de los animales, y de cierta manera se produce, biológicamente hablando, una dicotomía entre filogenia y ontogenia. Y la filogenia, que sería la historia de la especie, sería cooptada por lo administrativo para poder llevar a cabo, digamos, como las políticas organizativas de la institución. Y de cierta manera lo que creo que estamos viendo hoy día, como, digamos, esta es una reflexión propia, más allá de mi tesis, es hoy día mismo como que la institución zoológica está, digamos, en un movimiento importante, porque también es lo que mismo que estamos viviendo como sociedad humana, ¿no? O sea, como humanos. Y está mostrando, digamos, muchas de las cuestiones que tienen que ver también con lo que yo más o menos digo como una epistemología de la purificación. O sea, hasta dónde puede llegar ese tipo de epistemología de pensar todas las cosas en su estado purificado, en su estado esencial, y en que si realmente podemos soportar, digamos, los encuentros multiespecies. Eso para mí hoy día es como, estoy pensando seriamente, o sea, ¿podemos soportar realmente encuentros multiespecies en términos de que sea más allá de las mascotas, ¿no? A eso voy. Y de cómo podemos sacar, digamos, como algún tipo de provecho de estas instituciones. Y realmente, porque yo lo que me doy cuenta en un punto es cómo, digamos, los animales generan enfermedades, generan trastornos psicológicos, al desvincularlos de sus cuidadores. Y eso es central para pensar en los cuerpos de los animales, en los cuerpos que hacen historias de vida y que hacen significado. Eso en resumen. Gracias, Pau. No, gracias a vos. Bueno, está ahí la experiencia de Tatiana en particular además con este camello y el guanaco. Después quiero ver ese resultado del trabajo, pero y pensaba también cuando esto del vínculo que hablaba Tatiana, y ahí hay todo otro tema con el tema del vínculo y qué es un vínculo, capaz que después Rita nos puede decir lo del vínculo, pero pensaba, ¿no? Porque hoy también cuando Julieta dejaba esta pregunta como en pausa de, bueno, incluso cómo nos vemos con animales que no tienen ojos, porque en realidad también qué es verse, ¿no? Y qué es encontrarse, qué es vincularse, ¿no? Porque acá hablamos de la mirada, pero no necesariamente hablamos de la mirada
simplemente de la capacidad fisiológica de mirar, ¿no? Sino de qué pasa en ese encuentro, esta mirada más conceptual, ¿no? Cómo nos miramos es como cómo nos entendemos, cómo nos acercamos, cuando, bueno, Jorge resalta esta idea de los filósofos que reconocen la capacidad de mirar del animal, pienso que está hablando de la capacidad del animal de ser un sujeto, en definitiva, ¿no? De dar una señal de que está ahí y que tiene una conciencia, no sé, todo esto, ¿no? Sentimientos, etcétera, pero que hay ahí un ser que toma decisiones, que piensa, que evalúa. No sé, ¿no? En este sentido la mirada tiene otra amplitud, o no sé, pensando, Julieta, esto que vos dejabas en suspenso hoy cuando decías esta pregunta, ¿no? De, bueno, ¿qué pasa cómo nos miramos con animales sin ojos, por ejemplo? ¿Cómo serían esos puntos suspensivos? ¿O hay algo ahí? Bueno, es una pregunta que yo tengo, no la tengo resuelta para nada, pero sí hay, bueno, esto que se arma, ¿no? Esta escala del ser, hay como un prejuicio muy grande con el ser vivo que no te devuelve cierta mirada o cierto aspecto que la especie carismática sí lo hace a gran nivel, ¿no? Y pienso, por ejemplo, cuando hablamos de, de mariscos, que se habla de cosechar los mariscos, ¿no? Enseguida se vegetalizan, hay como esos juegos, ¿no? Hay como esas escalas de entre especies que se arman. eh, yo creo que es totalmente apasionante y a mí, por ejemplo, me gustan mucho las arañas y lo que me pasa es que, claro, una mirada recíproca o una posibilidad de articular un lenguaje como uno articula con un mamífero, que es realmente muy significativo y lleno de emoción y lleno de un montón de cosas porque eso está, digo, y ahí como enseguida se arma un lenguaje y eso se ve muy bien en tu video. Me gustó mucho del video que también aparecen momentos donde hay rechazo también, ¿no? Como que hay unos momentos donde es bueno, no, y también los animales se van o corren la mirada. Me parece que el lenguaje con animales domésticos es muy sofisticado. Pero sí, hay animales que realmente son un misterio. Y a mí la verdad es que también me pasa una cosa que es, me da como una emoción total esa distancia también. Me parece que hay que tener cuidado tampoco pensar que con nuestra mirada podemos dar cuenta de todo. O sea, hay una refractariedad, hay algo, no se puede capturar todo con la mirada porque también es el proyecto de la modernidad, ¿no? Como poder ver todo mirable, todo recurso. Entonces, también algo del misterio, algo del no saber, obviamente podemos conocer. De hecho, las arañas están siendo cada vez más estudiadas porque hay especies de las que no sabemos casi los hábitos, hay muy poco registro. Por ejemplo, la araña tigre, que es muy conocida, la podemos encontrar en los patios acá en la ciudad, hay muy poco registro de cómo vive. Poca gente se puso a mirar, a ver cómo hace su nido de huevos, ¿no? Pero me parece que también es lindo que la mirada no sea totalizante, poder aceptar que hay límites, que no se puede todo, que quizás no todas las miradas van a devolver igual o con nuestras expectativas, y sobre todo si pensamos no solo en particulares, sino en sistemas ecológicos, todas las variables son inmensas, y ahí creo que hay que mantener la prudencia al momento de intervenir. Hay que ser súper prudente y saber muy bien qué se hace y por qué, porque ese es un problema también, ¿no? Los ecosistemas son sistemas súper complejos y parte de una prudencia humana debería proceder a entender que no se puede andar tocando y moviendo todo así nomás. Y hay una mano levantada y me gustaría escuchar. Carmen, ¿cómo estás? No te escuchamos. Estás muteada, estás silenciada. Ahora, Ahora sí. no, estuve escuchando atentamente todo lo que estuvieron diciendo y bueno, y partiendo de la base de que en mi concepción un zoológico no es aquello que era un zoológico victoriano, sino que
para mí es un centro de conservación, de investigación y educación. Partiendo de esa base hasta cuando ustedes hablaban de la mirada hacia los animales en un zoológico, hay un video y la opinión de la doctora Jane Goodall, que no sé si la conocen, bióloga reconocida en todo el mundo, que está subida en la Universidad de Davis, que allí ella se pregunta dónde querría vivir si fuera chimpancé. Ella estudió toda su vida los chimpancés, y estudió los chimpancés en África. Y ella contesta que ella querría vivir en un buen zoológico, no en un mal zoológico, en un buen zoológico. Que esas son las pocas opciones que hay en el mundo quizás para un chimpancé. Y que nadie puede, no hay película ni documental, son las palabras de ella, que pueda suplir el mirar a los ojos a un animal. No existe eso. La posibilidad que el ser humano se contacte con los ojos de un animal. Y experiencias de ese tipo, evidentemente, trabajando 30 años con animales, he tenido muchas, afortunadamente. Desde que un rinoceronte me dé la pata para curarlo, o que los animales vengan y me miren a los ojos y sepan que le iba a calmar el dolor. Y lo hace. O que después ya se establezca un vínculo, ¿no?, de confianza mutua. De que un lobo español que estaba a punto de ahorcarse y me ve y se convierte en un perro, o sea, desesperado moviendo la cola porque había llegado a ayudarlo. Y entonces, partiendo de la base de que un zoológico es un centro educativo, durante 18 años llevé adelante un programa de educación ambiental en el Parque Lecón. Y a los niños de 5 años, durante 18 años, le preguntaba si viniera una nave extraterrestre ahora y bajara entre nosotros y les preguntara a ustedes qué es un animal, ¿qué le contestaría? Y esa era la pregunta disparadora para hacer entender, para que el niño de 5 o 6 años lograra transmitirle a un extraterrestre lo que es un animal. Y hay estudios muy importantes, por ejemplo, de Jensen en el Zoológico de Londres, que se hizo, por ejemplo, uno a 5.000 niños, que se le hacía la pregunta, antes de ir a una charla educativa en un zoológico, ¿cuál era su animal favorito? Y salía diciendo que, por supuesto, era el oso panda. Nadie compite con el oso panda porque, o sea, el oso panda tiene todas las características para ser querible por el ser humano, porque el ser humano está programado para querer al oso panda porque es lo más asemejable a un bebé. Nariz chata, no tiene dimorfismo sexual, es blando, etcétera, 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 de por qué el oso panda lo queremos tanto, ¿no? O sea, estamos programados para querer al oso panda, y no para querer al cuendú. Entonces se le preguntaba al niño, y el niño decía, bueno, el animal favorito es el oso polar, el animal favorito es el camello, el león. Y sin embargo, cuando salía de eso, los niños empezaban a decir, por ejemplo, que su animal favorito era, por ejemplo, la cucaracha, y uno hasta lo llamaba Charlie a la cucaracha, ¿no? O antes de ir a un zoológico, le preguntaban a un niño qué iba a ver y dibujaba un león con barrotes, y después de ir, dibujaba la selva y hasta un perezoso subido a un árbol. Y bueno, y entonces nosotros también quisimos, también en ese mismo programa de educación ambiental, le teníamos la clase El mundo de los insectos. ¿Por qué? Porque justamente ellos veían en el zoológico, los animales que estaban en cautiverio, veían mamíferos o aves o lo que sea, pero le teníamos que enseñar el resto. Y entonces salíamos de excursión, ¿no?, a mostrarles el mundo de los insectos, pero para esto le teníamos que decir que había animales que escuchaban con las patas, o cómo escuchaba o cómo veía la cucaracha.
o cómo las mariposas veían colores o iridiscencias que nosotros no veíamos, y que el mundo para los animales era totalmente distinto. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle y ver, que el mundo no se ve solamente como lo vemos los humanos, sino que el mundo se ve de manera muy diferente, acorde a quien lo esté mirando. Eso. Gracias, Carmen. Claro, creo que ahí está como la gran pregunta, y era esto que planteaban hoy más temprano Jorge y Julieta también, ¿no? Bueno, como esta cosa pedagógica, ¿no? O transmitir, o esto que decías, bueno, ¿qué es un animal? ¿Se puede encontrar de maneras que no sea encerrando a los animales para mostrarlos de ese modo, digamos, ¿no? Creo que ahí como humanidad tenemos ese desafío, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo, no sé, cómo entendemos estas cosas sin ponernos en este lugar de, bueno, agarro estos, los pongo acá y los muestro, ¿no? Saliendo de esa lógica, de ese paradigma. Sí, Jorge. No, que a mí me parece que, bueno, la charla se puede ir para otro lado, ¿no? De alguna manera, al hablar de los zoológicos y su pertinencia ética, Y bueno, es o un riesgo. es un riesgo, ¿no? Pero creo que hay un problema que es, me gustaría que la humanidad fuera hacia este lugar, que es a singularizar a los demás animales, es decir, aceptar que son como individuos particulares que tienen su carácter, su personalidad, ¿no? Esta cuestión en tu muestra, hay uno podría decir, los burros se interesan por Pau, y no, hay algunos burros que se interesan, o algunos caballos que se interesan en vos, en el video, y lo que está buenísimo es que hay otros que no, hay otros para los cuales vos sos totalmente indiferente, y eso me parece que está como jugoso, y que tenemos que quedarnos con eso, ¿no? Como con la singularidad de cada uno de esos individuos. En cambio, para los humanos yo propondría el proceso inverso, porque estamos demasiado acostumbrados a individualizarnos a nosotros mismos, a singularizarnos como individuos, en vez de pensarnos como una especie. ¿Y a qué voy con esto? A que en el momento que nosotros nos pensamos como especie, tenemos que empezar a pensarnos como una especie invasora. Porque no es como que uno dice, bueno, está buenísimo que yo vaya al zoológico e intercambie miradas con un animal. Porque no soy yo el que va al zoológico, es la humanidad entera la que está habilitada para ir. Entonces, una cosa es que vayan 2 o 3 personas por día, y otra cosa es que vayan decenas de miles, o cientos de miles incluso, ¿no? ¿Se entiende la diferencia a lo que quiero ir? Creo que también hay que tener mucho cuidado en que el avance del conocimiento o la perspectiva educativa de un zoológico no devenga o no sea directamente una especie de animal washing, así como está el pink washing o el eco washing, ¿no? Esta como lavada de cara de algo para que parezca otra cosa. Porque en definitiva ahí lo que puede estar siempre en el fondo es una cuestión absolutamente especista y antropocéntrica, en la cual lo que está en el eje de las prioridades son los intereses humanos, tanto como observadores, como conocedores, como científicos, o como negociantes que queremos hacer dinero con algo, ¿no? Porque yo qué sé, yo capaz que también podría pensar quizás a un niño en Indonesia que trabaja 12 horas por día para hacer una remera, quizás él viva mucho mejor en el zoológico de Villa Dolores, ¿no? Como Baimaca Pirú estuvo en un zoológico en Francia. Ahora, eso es del orden de lo inaceptable, ¿no? Todos acá diríamos, es absolutamente inaceptable. Incluso si supiéramos que ese niño viviría mejor en el zoológico, ¿no? No podríamos promover eso. No sé, me colgué ahí un poco con esa cuestión. Buenísimo, me encantó eso. Porque en realidad yo pienso que eso es justamente como esas líneas que tenemos que ir corriendo, ¿no? Esa frontera que tenemos que ir corriendo de
de lo que toleramos o no según cómo entendemos al otro ser, ¿no? Digo, como, bueno, antes, yo qué sé, las mujeres no eran ciudadanas, las personas racializadas no eran ciudadanos, o las personas afro no eran humanas. Entonces, bueno, se hacían cosas que hoy nos parecen imposibles. Pienso cómo vamos corriendo esa línea como humanidad que nos permita ir, que quizás en, no sé, en un futuro, ojalá no tan lejano, digamos, pensar que antes pensábamos que a los animales podíamos hacerles esto y esto otro, y como pasó, porque es eso también, ¿no? Como que en cierta forma, no es que, está bien, Jorge dice, eso nos parecería inaceptable, ¿no? Tener un niño de Indonesia, no sé dónde hacen las remeras, en un zoológico de Villa Dolores, porque su calidad de vida sería mejor que la que tiene, ¿no? Lo que quiero decir es que hoy en día, como humanidad, sucede esas violencias que generamos hacia otras especies animales, y al mismo tiempo siguen sucediendo todas las otras violencias dentro de la misma especie humana, o sea, no es tampoco que las otras las resolvimos, ¿no? Como que el nivel de las distintas violencias sucede en paralelo, es contemporáneo, digamos, ¿no? Entonces simplemente intentamos mover una línea donde podamos entender de otras maneras las cosas, aunque eso no quiera decir que se van a eliminar esas violencias de un día para el otro, ¿no? Porque, no sé, pensando, por ejemplo, el tráfico ilegal de animales, ¿no? Es como uno de los mayores tráficos ilegales en el mundo. No sé si alguien tiene ese dato, pero es como el tercero o el segundo. Y básicamente es lo mismo, ¿no? Es como, está el tráfico de mujeres, el tráfico de animales, las opresiones son las mismas, siguen existiendo, se mantienen. Es una cosa que se compra y se vende, ¿no? O formas de esclavitud moderna, digamos, ¿no? No sé, pensando en esto, creo que a mí me gusta, no sé, yo siempre siento que con este tema me paro como en un lugar en el que, no sé, me parece que, a ver, y pienso lo mismo con los temas de género, ¿no? ¿Cómo hacemos para eso? Para ir empujando los límites, para que todas las personas podamos reconocer los derechos del otro, como a vivir en libertad o a vivir en su libertad. Y creo que es como una pregunta súper compleja que nos parece re evidente, pero en realidad, ¿no? Es como, no sé, pensemos, no sé, las personas trans, digo, y abrís hoy cualquier noticia y ves todo lo que opina la gente masivamente en redes sobre las personas trans, y bueno, quiero decir que nos cuesta mucho desde los lugares hegemónicos que ocupamos reconocer a todo eso que es la otredad, ¿no? En cualquiera de sus formas. Y cómo miramos a esas otredades, o dónde posicionamos a esas otredades, no sé, estoy hablando así como sin llegar a nada, pero pensando un poco en esto que comentaba Carmen y que después respondía Jorge, sí, ¿cómo hacemos para decir, venimos de esto, hacia dónde podemos avanzar? O cómo esto lo podemos seguir pensando para poder ir entendiendo otras formas de hacer, otras formas de aprender. No sé si es muy vago lo que estoy diciendo, pero... A mí me pasa que me quedé pensando mucho en lo que contaba Carmen también de un proyecto educativo que tenga una mirada que pueda realmente abrir mundos para las personas. Y pensaba que, bueno, pensaba en los procesos de los zoológicos acá en Argentina. En el caso del zoológico de Buenos Aires, no era, o al menos lo que yo llegué a conocer, no era una institución de una gran impronta educativa y había muchos problemas de
había muchos problemas en relación al estado de ciertos animales, sobre todo. Y este parque se reconvirtió, bueno, se reconvirtió como una especie de parque, no parque zoológico, sino como una especie de parque donde los animales están más o menos sueltos, sufrió como una reconversión hacia otro modelo. Y pensaba también en un zoológico de donde yo nací en Chubut, al sur de Argentina, y había un zoológico en la capital chubutense, que es en Rawson. Era un zoológico espantoso, realmente no tenía ninguna función educativa, era realmente una especie de prisión de animales muy penosa que se cerró. Entonces, lo que pensaba en relación a esto es que es difícil igual armarse como una especie de principios éticos universales que funcionen para todos los casos, ¿no? O sea, de ser puristas. Me parece que sí hay ciertas cosas que está buena, como decir, bueno, hay ciertas cosas que no vamos a aceptar, que no nos parecen bien, y tratar de ir contra eso, pero ciertamente no solo hay un montón de animales que viven en zoológicos actualmente, sino que pueden tener una función, sobre todo en la conservación. Y incluso de especies que están extintas en vida silvestre, por ejemplo, que quizás puedan ser reintroducidas. Una recontra polémica estoy abriendo porque este es un tema re complicado y actualmente hay un grupo no sé si saben que hay un grupo de argentinos y también científicos uruguayes que están siendo perseguidas por la Fundación Rewilding Argentina, que es una fundación que quiere reintroducir especies justamente, pero es una fundación estadounidense que un poco quiere pasar por encima de las administraciones de parques nacionales y quiere llevar su receta a los ecosistemas y sus especies sin hacerlo lo adecuado, ¿no? Sin pensar realmente todas las relaciones ecológicas que se pueden suscitar. Lo que quiero decir es que a veces los seres humanos pensamos que podemos estar totalmente fuera de la violencia o de la instrumentalización de otros seres, humanos y no humanos. Y Haraway trabaja esto en un texto, ¿no? Y ella dice, bueno, es un paso en falso pensar que podemos estar por fuera de cualquier tipo de violencia en general, ¿no? En todo caso, el problema es cómo salir de esta idea de todo volver recurso, ¿no? O de generar seres para que mueran, por ejemplo, ¿no? A gran escala, con un impacto ecológico terrible, ¿no? Pienso de estos pollos, estos miles de granjas de pollos, ¿no? ¿Cómo salir de eso? El problema no es que una comunidad, por ejemplo, se coma un animal en un contexto de respeto ecológico, digamos, si no se vuelve todo muy transcultural, todo muy ahistórico. El problema en todo caso es cómo volver menos potable una industria de la muerte, por ejemplo, ¿no? Una industria del nacimiento y la muerte o ciertas formas que son muy, muy dañinas. Entonces me parece que sí, que el zoológico es una figura que está siendo transformada, que está yendo hacia otros lugares o desapareciendo en algunos casos. Eso no quiere decir que cualquier animal que esté en un contexto humano o un animal que trabaje necesariamente está mal, o al menos para mí no, digamos, ¿no? Hay animales que son animales terapéuticos, que acompañan a las personas, hay animales que trabajan en distintos contextos. Muchos animales, dice Haraway, es medio polémico, pero dice, muchos animales disfrutan de su trabajo, y cualquiera que haya visto perros pastores sabe que los animales son, por ejemplo, los perros pastores son súper entusiastas en las tareas de dirigir animales. Es decir, me parece que no está bueno caer en una posición absolutamente purista en relación a los animales, y que en todo caso tendremos que evaluar en cada situación qué está en juego, quiénes pierden, quiénes ganan, qué mundo queremos vivir en ese contexto, ¿no? ¿Cuál es el mejor aporte que podemos hacer? Bueno, nada, eso estaba pensando. Y me encanta, Julieta, lo que decís, cómo lo expresaste, cómo lo formulaste. Sobre todo esta idea, ¿no? Como de que a veces los seres humanos pensamos que podemos estar por fuera de cualquier violencia, que a mí me gusta decirla como el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Es esa cosa de que, bueno, yo qué sé,
¿no? Soy una persona una esfera luminosa que lo que yo hago está todo bien y lo que hacen allá del otro lado está todo mal, ¿no? Entonces, me parece que está bueno, para mí también, ¿no? A nivel personal, cómo te podés parar en los entres, porque también yo estoy como últimamente muy militante por la antipolarización de la humanidad, porque creo que la polarización es lo que nos lleva a lo que lo perdemos, o sea, siempre perdemos cuando nos polarizamos. Entonces, digo, bueno, ¿cómo me gusta eso, no? Decir, bueno, a ver, ¿cómo... Está bien, ¿cómo encontramos puntos de acuerdo? Y esto que vos decís, que lo dice Haraway y lo toma de Fred, cuando ella habla de esto de hay animales matables, hay especies matables, ¿no? No podemos hacer un luto, o sea, o no podemos, por ejemplo, si yo como carne, no puedo al menos agradecer y honrar a ese animal que dio la vida para que yo me alimente y viva. En este sentido, ¿no? Como, ¿cómo salgo de la máquina que aplana a todas las otras especies como si no fueran nada? Pero bueno, también encuentro puntos donde, bueno, quizás en ese zoológico que está en transformación, bueno, hay no sé, quizás hay un lugar, o como para vos decías lo de la reinserción, pero después, bueno, qué sé yo, cuando hay animales que están con el tema del tráfico, bueno, yo sé eso, sé que funciona así, ¿no? O sea, cuando incautan un camión lleno de no sé qué, y a donde llaman es a los zoológicos, porque en algún lado, de alguna forma práctica, digamos, tienen que resolver qué hacer con esos animales que alguien está traficando. Entonces, por eso digo, sin duda que nos debemos como humanidad un cambio cultural, porque no debería haber tráfico de animales, pero lo cierto es que hay tráfico de personas también, o sea, es como un montón de cosas que tenemos para resolver. Entonces digo, y pensaba, ¿no? Como en el ejemplo que ponía Jorge, que me pareció de lo más inquietante, en ese, bueno, no decimos que las niñez estarían mejor en un zoológico, eh, pero pensaba, bueno, también hay infancias que están en situación de privación de libertad o en una situación como del instituto, como el INAU, no sé si se sigue llamando INAU, ¿no? Es el instituto como de niñes, adolescentes que no tienen un hogar, ¿no? Entonces pensaba, bueno, quizás podamos pensar en un zoológico que sea ¿qué? No sé, un centro de reinserción, bueno, digo, como pensando en esto, ¿qué hacemos con estos animales que llegan de forma, o como me pareció muy gracioso el ejemplo que pusiste de la que había actuado en no sé qué película, o sea, como una cosa, todo eso como tremendo, o como sé que estaba, por ejemplo, el tigre que estaba en Villa Dolores, que venía de un circo, que le habían sacado las garras, ¿no? Quiero decir que como humanidad, y como todas esas violencias que ejercemos como humanidad, que son reales y que no se van a eliminar de un día para el otro, así como no se elimina la violencia contra las mujeres, ni contra las personas trans, ni contra las personas racializadas, bueno, ¿cómo hacemos para hacerle como mejor la vida igual a esos sujetos? Y donde quizás el zoológico puede jugar un papel que esté transformado, no lo sé, eso lo dejo ahí. Me gusta esto porque hoy Jorge decía, bueno, esto ya se va de tema, como la opinión sobre los zoológicos, pero creo que en esto de cómo nos miramos entre animales, todas estas cosas están en juego, ¿no? Porque cómo nos miramos, en definitiva, es cómo nos entendemos como seres, dónde nos ponemos, en qué lugar nos ponemos. Y en esta cosa del patriarcado, del especismo, bueno, cómo podemos ir rompiendo esquemas jerárquicos o estructuras jerárquicas, pero no va a ser un cambio que sea de un día para el otro, ¿no? No lo sé. Bueno, Carmen se despide, gracias Carmen, gracias por sumarte y por participar. Me gustó eso de lo de las cucarachas.
Yo tendría que ir a esas charlas porque es una que me cuesta todavía el tema de las cucarachas, el de la especie de cucaracha. Gracias, Carmen. Y hoy pensaba también cuando decía Julieta lo de las arañas, ¿no? Me gustó mucho eso que decía de que hay algo que la emociona en esa distancia tremenda que tenemos con un animal como una araña que tiene no sé cuántos pares de ojos, ¿no? Ahí sí que cómo nos miramos es como una gran pregunta, porque es como, creo que son como 8 ojos o 8 pares de ojos, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo, alguien que quiera hacer una pregunta, o Jorge, si querés decir algo más. Sí, no, no te estamos escuchando, está silenciado. Ahí sí, yo me quedé pensando unas cositas más que quisiera compartir, que es, no, porque hiciste muchas preguntas, pero en un momento preguntabas cómo habilitar el relacionamiento con los otros, o un mejor relacionamiento con los otros. En lo que yo he investigado, una cosa que me sorprendió de descubrir es que todas las filosofías prácticas, ¿no? Lo que serían política, ética, que terminan como que haciendo una defensa de lo que llamamos animales, ninguna de esas filosofías es una filosofía de origen animal, de que parta de la base de una defensa de los animales. Por el contrario, es algún tipo de teoría que propone una defensa de algunos tipos de humanos. Tom Reagan empezó defendiendo los derechos de los niños y terminó entendiendo que eso llevaba a defender los derechos de los animales, de los demás animales. Y así sucesivamente, ¿no? Como que a lo que voy es como que me parece que es como que la inclusión de los demás animales en la cuestión, en el círculo de las consideraciones morales, es como una expansión de lo que habilitamos como humano. Porque no siempre todo lo que llamamos humano fueron humanos. Y de hecho, hay un gran esfuerzo por convertir a seres que llamamos humanos en animales o en no humanos, ¿no? Tal caso famoso de Bartolomé de las Casas de defender de que los amerindios tenían alma, y eso quería decir que los españoles no los podían esclavizar, pero los negros africanos no la tienen. A ellos sí los podés traer y explotarlos. Un ejemplo también mucho más contemporáneo es los presos de Guantánamo, ¿no? Judith Butler tiene un texto sobre eso que es buenísimo, que es Vidas Precarias, y levanta a Bush y a Donald Rumsfeld diciendo de que no son humanos, literalmente dicen, los terroristas no son humanos. Y lo que quiere decir que no son humanos es que no tienen derecho. Por eso yo planteaba de cuál es la diferencia entre cuando hablamos incluso como que de las personas racializadas o de las mujeres o las personas en situación de discapacidad, que la explotación que padecen es terrible, pero aún así instantáneamente pensamos en que tienen un derecho vulnerado. No pensamos que son animales, pensamos que están siendo tratados como animales y en esa medida sus derechos están siendo vulnerados. Pero para los animales todavía tenemos que dar un paso gigante en aceptar de que tienen derecho. Es como que hay que discutirlo, discutir seriamente que sí, bueno, no podemos tratar como tratamos a los animales, ¿no? Como que eso no todo el mundo lo acepta, es como una cuestión como básica, porque de hecho el mero concepto de animalidad o de animal quiere decir matable. Matable sin cometer un crimen, sin que se genere un duelo, porque no tienen derecho, porque no son sujetos. Bien, y eso es lo último que voy a decir, hablo un montón. Gracias, no, espero que no sea lo último que digas. Capaz que por hoy, pero bueno, gracias, sí, buenísimo. Eso, un poco como lo de correr las fronteras, ¿no? Sí, dijiste que no ibas a decir más nada, así que ahora ya no me respondes. Uy, dejé de ver a todo el mundo. Perfecto. Tatiana y Rita. Bien, no, yo lo que
mi aporte, ¿no? Como desde la mirada más situada del zoológico de acá de Córdoba. Solo decir que jamás voy a estar fomentando que a los animales los sigan encerrando, ¿no? O sea, primero, punto uno, eso, antes que todo. O sea, ya esa es una violencia hace más de 100 años y bueno, eso es lo primero. Pero segundo, ya que los animales en muchos zoológicos siguen ahí, y acá en Córdoba siguen acá, aunque estén en un recambio a un parque de la biodiversidad, bueno, en fin, los animales hoy día siguen estando detrás de un montón de murales que han sido pintados. Eso como para contarles un poco el contexto de lo que se está viviendo. Y por mi parte, como que lo que me queda un poco decir en esto de cómo mirar a los animales, cómo poder verlos, un poco primero, y por lo que vi, por lo que estaba mi trabajo de campo, lo que me arroja un poco, es algo como re simple en un comienzo, pero a la vez tan complicado como poder dar cuenta de todos los modos de conocimiento que hay y poder llegar a algo entre todos esos modos de conocimiento, o sea, entre biólogos, veterinarios, primero adentro del zoológico, ¿no? Adentro de estos lugares, de instituciones. O sea que es tan difícil porque pareciera ser que todos los modos de conocimiento pueden llegar como a un tipo de acuerdo, pero es tan difícil en la práctica porque pareciera que hablan como distintos idiomas. Y de cierta manera aquí agrego, que fue algo que no vi en el documental que hay del Zoológico de Buenos Aires, es que y es la mirada de los cuidadores, ¿no? Como también el conocimiento que tienen ellos, los saberes, poderlos poner en juego con todos los demás, digamos, con los de los veterinarios, biólogos, en fin, ¿no? También científicos sociales que están apareciendo ahora, etólogos. Y después, bueno, tenemos como la otra arista, que es, bueno, después de que podemos poner algún tipo de modo de conocimiento, digamos, ponernos de acuerdo adentro de la institución, ¿cómo se puede lograr para hacerlo con los activistas, ponte tú? O para hacerlo con las personas que están en contra del zoológico. Porque en el fondo, estando ahí adentro, te das cuenta que son muy diferentes, por ejemplo, de cómo ve un animal un veterinario de un biólogo. Es tan distinto que a la vez, o sea, como que yo me preguntaba a mí misma, ¿cómo puede ser que uno pensando, ¿no? Sentido común, que tienen marcos teóricos similares, en fin, que puede ser que la biología, digamos, intersecte las dos disciplinas, y al fin y al cabo, ¿no? Estamos hablando de construcciones de animales distintas. Entonces, bueno, imagínense lo que es poder tomar en serio, en ese caso, a los cuidadores, y poder tomar en serio y dar cuenta de la mirada del animal. O sea, ¿a dónde queda eso ahí? Sí, ¿cómo incluís la Eso mirada es, del animal ahí? claro, ¿cómo la incluís? Bueno, y acá Rita me mandaba por WhatsApp, pero capaz que está bueno que lo diga. Que estaba bueno eso. ¿Querés decirlo, Rita, o leo el WhatsApp? No, en realidad estoy muy mal de la garganta, pero vamos por ese lado. En realidad ustedes están discutiendo mucho y en forma muy interesante sobre el cómo, y yo me pregunto de la acción política, ¿no? El para qué, ¿no? Conectar con la mirada del otro, conectar con ese otro, ¿para qué? Ese otro lo necesita, lo quiere, lo desea, lo busca. ¿Es necesario para ese otro conectar con nosotros o parte de un deseo egocéntrico, individualista, antropocentrado y especista, el necesitar ese contacto con el otro? Y va de la mano también con lo que decías del vínculo, ¿no? Ese vínculo que implica un beneficio para las dos partes. Hay un beneficio para las dos partes cuando una de esas partes no puede elegir no vincularse, no estar en contacto con, porque está en cautiverio, por ejemplo. Creo que nos basamos muchísimo más en las interacciones con los demás animales y en relacionarnos. En esto de que relacionarnos implica que yo sé lo que puedo esperar del otro cuando el otro hace determinada acción. Pero el vínculo como tal, si es que implica un beneficio mutuo, ¿no? Una relación sostenida en el tiempo y de beneficio mutuo, no sé si es posible
con un alguien que no tiene la posibilidad de elegir estar conmigo o conectarse conmigo. Y creo que la acción política de trabajos como el tuyo es importante porque existen lugares de los cuales se puede evidenciar lo que nosotros estamos haciéndole a los demás animales. O sea, es importante entender lo que le pasa a esos animales en cautiverio porque existen lugares de cautiverio. Si no existieran esos lugares, si no estuvieran ahí, si no mostraran nuestra peor cara como humanos que somos, quizá la acción política no tendría sentido, la de mostrar cómo conecto con esa otra mirada, porque estaríamos conectando con individuos que son libres de no querer conectar con nosotros si no quieren, y quizás sería mucho más auténticos sin que tengamos que estar buscándoles formas. Por lo menos es como yo lo veo a nivel de perspectiva política, el buscar el para qué de mi acción. Y me preguntaba en torno a esto que vos decías recién, de bueno, todavía sigue existiendo la trata, el tráfico de personas, ¿no? Entonces yo me preguntaba, si nos encontramos con una red de trata de personas, si a esas personas las encerramos en jaulas para exhibirlas, o las deportamos a sus países y las devolvemos con sus familias a sus hábitats naturales, que es de hecho lo que sería deseable para los animales que también están en tráfico y que no son humanos. Sí, eso está buenísimo. Nadie plantea hacer eso, ni a nadie se le ocurre hacer eso, me imagino, ¿no? No existe eso, nunca existió. Nunca está planteado como... Sí, eso la verdad que es una buena sugerencia. Bueno, después se la mandamos a Carmen para que, como política posible, para que se evalúe, porque es interesante. Igual pienso que el zoológico funcionaría como ese lugar de mientras tanto, ¿no? Porque por lo menos, no sé, mientras se resuelve todo eso, que me imagino que todo es burocrático, bueno, en algún lugar están y pienso, no es que quiera justificar yo tampoco, ¿no? Pero como que entiendo que hay algo como, bueno, de esos lugares que están ahí y que pueden ser funcionales, o sea, pueden en alguna forma servir para algunas situaciones. No sé. ¿Y podemos llamar zoológico esto? A ese planteo que vos hacés, ¿lo podemos llamar zoológico? ¿O no estaríamos sé. pensando en un lugar, por ejemplo, que yo creo que estaría muy afín con un lugar de paso, de tránsito, que no esté antropocentrado, ¿no? Que sea desde la perspectiva de los animales, para el beneficio de los animales y no en un beneficio humano de experimentación o de educación o de lo que sea, sino un espacio donde los animales puedan tener las condiciones de vida más dignas posibles en tanto se devuelvan a sus lugares, si es posible que estén devueltos, o hacernos cargo de lo otro que también estamos haciendo los humanos, que es el tráfico, y darles las mejores condiciones de vida en la mayor libertad posible. Que yo no sé si eso se lo puede llamar zoológico. Hoy le hacemos como un lavado de cara a los zoológicos con los ecoparques, con los bioparques, con todos los parques, pero la realidad es que seguimos sosteniendo esta idea estética de los animales como productos ornamentales para nuestra mirada, y creo que ahí hay un cambio que es importante dar. Julieta, ya te doy la palabra, solamente quería decir que también estamos acá como hablando concentradamente de los zoológicos, pero yo qué sé, capaz que alguna de las cremitas que usamos para hidratar no sé qué, hacen pruebas con animales, ¿no? Quiero decir, por eso digo, como que a veces también me da cosa el tema del zoológico, porque es como que hacemos nuestra cuota de, estoy en contra del zoológico y hago mi cuota de antiespecismo, pero después tengo otro montón de prácticas que están también sustentadas en esa explotación del otro, de otra especie, ¿no? Entonces digo, no sé, simplemente eso me quedé pensando como cuántas cosas más además hay de esas violencias que decía Julieta, de quién está libre verdaderamente de ejercer violencia. Sí, Julieta. Pensaba, muy interesante lo que decía Rita, pensaba que existen muchas asociaciones, por ejemplo, de aves que hacen ese trabajo, que instan a la población a si encuentran un ave, por ejemplo, que está dañada o que tuvo un problema, a no tratar de alimentarla, o todo eso que nos lleva a la curiosidad también, y a veces las buenas intenciones,
pero que terminan siendo contraproducentes porque, bueno, justamente, nada, no, de repente las personas no tenemos un conocimiento especializado de cómo son, qué necesitan y demás, ¿no? Y hacen este trabajo, si encuentran un ave en un pichón o lo que sea, lo puede llevar y esta gente la cura al ave y después la libera, ¿no? Entonces, son como unos espacios de tránsito que tienen tienen esta función de volver al ave a un medio silvestre o más o menos, ciertamente no al cautiverio. Entonces pensaba que sí, que sin duda hay espacios así, o estos famosos santuarios de animales, que son animales que estaban en una granja o estaban en algún tipo de encierro y ahora están, por ejemplo, pasando sus días en un lugar más abierto, en un lugar donde no reciben todo el tiempo visitas constantes de personas o no están sometidas a estrés, que no son soluciones perfectas muchas veces. Y en ese sentido insisto en que tenemos que tolerar que no haya soluciones perfectas porque parece ser nuestro mundo completamente complejo y lejos de la perfección. Pero me parece que sí, que claramente el zoológico está cayendo como modelo y que va a haber otras cosas. El tema es, bueno, negociar qué tipo de cosas y qué vamos a defender como cuestiones aceptables, me parece, ¿no? Y pensaba que sí, que la curiosidad o la cuestión estética muchas veces también nos lleva a invadir o a forzar ciertos encuentros y que eso también es un riesgo de encontrarse con animales, querer como acercarse demasiado, todas estas cosas que hacemos los seres humanos muchas veces eh, y que a veces también tenemos como estas mitologías de lo prístino, de lo originario, ¿no? De que vamos a encontrar algo increíble, y los zoológicos se basaban mucho en eso también, ¿no? Haraway escribió un texto muy hermoso que es sobre el Museo de Historia de Nueva York, Museo de Ciencias Naturales, donde muestra cómo el museo se configuró con la idea del mito de la África salvaje, ¿no? Como una manera de hacer que los norteamericanos, los estadounidenses, que en ese momento estaban en una especie de momento muy migratorio de fantasías de decadencia racial y demás, tuvieran como una especie de imagen negativa del originario, ¿no? Y entonces podían ver los dioramas de gorilas y un montón de imágenes de una naturaleza edénica. Entonces también la naturaleza tiene como ese atractivo de ser, como figurativamente, esta especie de clave, ¿no? Donde fijar también una idea, una cierta imagen de la humanidad, como decía Jorge, que tiene que ver más con eso, con ponerle unas características para poder contraponernos a eso. Pero bueno, ciertamente sí convivimos con muchos animales, no sé digo, creo que hay muchos encuentros que ya estamos teniendo, por ahí eso es interesante, pensar en los encuentros que sí tenemos, y muchos no son optativos, digo esto, ¿no? Que vivir con arañas, con mariposas, con pájaros, con roedores o con estas lagartijas que están por todos lados, o sea, hay encuentros que sí tenemos, más si tenemos animales domésticos ni hablar, y ahí hay una zona en la que ya estamos, ¿no? Digo, no es necesario irse a buscar un animal, estamos ya en esas relaciones, me parece. Quizá ahí se puedan plantear cuestiones interesantes de encuentro o de posibilidad de encuentro. Bueno, me mandan acá me dicen por cucaracha, que tenemos que redondear, me reí de mi propio chiste por lo de la cucaracha, que tenemos que redondear porque son las 9, yo la verdad es que me pasaron las 2 horas muy rápidamente, disfruté mucho de escucharles, estaría escuchándoles mucho rato, gracias Julieta y Jorge, estuvo buenísimo pensar en estas cosas con ustedes y gracias a toda la gente que se sumó y que compartió y que creo que en definitiva la idea es esa, ¿no? Como poder expandir esta conversación para ver a dónde vamos llegando, ¿no? Como grupo, a dónde vamos llegando. No sé si las compañeras de LEAC quieren decir algo para cerrar.
Debe ser. Si están... No, bueno, agradecerles en realidad por el intercambio y súper interesante todo para seguir pensando. Flor, vos podrías haber dicho algo también, que estás súper en el tema. Pero bueno. Bueno, muchas gracias. Y tenemos otra, vamos a tener otra después, el 26, que esa es de comunicación interespecie. Y ahí vamos a estar también hablando con Daniela Camino, que es una comunicadora interespecie mexicana, porque también ahí se abre otra, hoy hablamos de la mirada, pero bueno, el próximo encuentro es más como, bueno, cómo comunicamos con otras especies animales. Y a veces también cuando Rita esa pregunta que hizo acá, me la hizo en una conversación que tuvimos, esto del para qué, ¿no? Y mucha de la gente que comunica con otras especies animales dice, bueno, porque es una manera de recomponer el vínculo roto entre especies, ¿no? Como recomponer lo que perdimos, esa cosa tan separada, tan cortada, que yo a veces pienso entre otras especies animales, no existe ese corte tan fuerte, más allá de que sí, un jaguar se puede comer a un ciervo, o no sé, una liebre, pero hay una convivencia bastante más entrelazada que la nuestra, ¿no? Entonces, bueno, así que el 26 de julio por este mismo canal vamos a estar hablando sobre comunicación interespecie. Muchas gracias. Ahora las compas cortan todo y se hace la magia. Gracias.